almas, Señor. Aleluya, Señor. Hoy tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra, viva y eficaz, cortante como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Oh Señor, lávanos, Señor, cada día más, santifícanos en tu verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Leo tu palabra con reverencia, con temor y con temblor. No solamente yo la leo con temor y con temblor, recíbela tu iglesia con temor y con temblor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección y la revelación de su bendito Espíritu Santo. ¿Quién vive, iglesia? Él vive, iglesia, y de Él se predica en esta noche. Bendito sea tu nombre, Señor. Podemos tomar asiento. Bendito y alabado sea, Señor. A su nombre, iglesia. La gloria es para Él y no para nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. ¿Cuántos están gozosos? Hay un tiempo en las Escrituras, en el tiempo de Nehemías. El día que lo escuché, yo leí en las Escrituras que ellos habían aborrecido por tanto tiempo la palabra y la habían despreciado tantas veces. Y a causa de consecuencias, dice que desde los más niños, los más pequeñitos, hasta el más grande, lloraban mientras oían la palabra de Dios. Y viene este tiempo, iglesia, ¿cuánto lo creemos? Pero muchos esperarán esas consecuencias. Él llama primero a los follados, a un remanente fiel, porque no es lo mismo que tú dejes tus caminos y vuelvas al Señor, a que el Señor te traiga. Dice que es mejor ir a la roca, iglesia, porque si la roca viene a nosotros, nos va a desmenuzar. Tiene que haber un quebranto, porque Él ama tanto a nuestras almas que todo va a ser necesario para volver a Él. Escrito está, sino que no predican mucha, o no se predicaba esto por temor a que el pueblo no le gustara la palabra, pero es la verdad. Amén. Él dice que Él llama primero y Él está llamando a la puerta, iglesia. Él está llamando. Él no quiere que ninguno padezcamos nada. Él nos quiere guardar. Porque si escrito está, Él es justo. Todos hablan de un Dios justo, pero Él tiene que hacer justicia. Su justicia es Cristo. Y si tú entras al pacto que es Cristo, serás guardado. La sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero si tú rechazas y le das la espalda a Él, las tinieblas lo saben. Él ya lo sabe, la iglesia. Entra al abrigo del Señor, no te salgas. Él es un Padre que vela por nosotros, que nos cuida. Él es nuestro Abba Padre, Padre bueno. Todo aquello que viene a nuestras vidas es consecuencia del pecado, iglesia. Otros son procesos. Pero tú, si estás caminando conforme a la voluntad del Padre, tú sabes cuándo es proceso. No todo es del diablo. Tenemos que ser ejercitados, probados. La fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser ejercitada para podernos mantener. Pero en otros son consecuencias. Pero el Señor te dice en esta noche, así, iglesia, le hayas fallado, la puerta todavía está abierta. El amor de Dios está vigente, porque su amor es para siempre. El Señor hasta el último momento. Muchos dirán, ¿por qué el Señor tiene que cerrar la puerta? Porque hay un tiempo y el tiempo se está agotando. Por eso vemos, estamos viendo o no estamos viendo la gloria del Señor. Pues también se está levantando el reino de tinieblas. Eso es una batalla del reino contra el reino. El Evangelio, Cristo Jesús, la palabra es espíritu. Tenemos un enemigo
enemigo espiritual. Nuestro Dios es espíritu, la palabra es espíritu. Y hay gente que vive así como viendo el paisaje, como que no, a mí no me pasa nada. Cuando el Señor entra a una vida, se tiene que estremecer toda tiniebla, tanto en nuestras vidas como en nuestra casa. Si tú estás, no, yo soy santa porque a mí no me pasa nada de esto, te falta rendir tu corazón, porque cuando Él viene a la tierra está desordenada y vacía, y Él viene a poner orden. Él viene a poner orden, iglesia. Entonces dicen, yo estoy bien y soy santo, 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 porque no es el 3 veces santo el Señor, sino que se creen tan santos. Pero ¿cómo son las obras? Las obras de Dios son las obras del enemigo. Porque el enemigo no tiene problemas con los que están cautivos por la falta de conocimiento e incrédulos. El problema para el enemigo empieza donde un alma cree. Y Él va a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que esta alma retroceda. Por eso se levanta. Pero ¿quién es el poderoso gigante que ha prometido? El mismo que cuidó al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Cuando tú decides seguirlo a Él, cuando tú decides negarte a ti mismo por Él, Él pelea por nosotros. Pero es necesario, porque esto es una batalla del reino contra reino, y los dos reinos son espirituales. Y esto influye en lo natural. Pero si tú eres un hombre natural, no vas a percibir ni entender lo espiritual. Muchos salieron y se fueron. ¿Cuántos le damos la gloria por lo que pasó después de que se fueron? Amén. La batalla del reino contra reino. Salen. Pero hay personas que el Señor permite que se queden porque el Señor quiere libertar, quiere sanar, quiere restaurar. Hay personas que vienen solamente a escuchar el mensaje y van, y yo no, Él es el que tiene el control. Porque nosotros simplemente lo predicamos, pero aquellos que quieren más, Él les va a dar. Porque el Señor dice, pedid se os dará. Y vivo la gloria del Señor anoche. ¿Desató o no desató? ¿Cuántos siguen atados? Desató. Que viene a desatar las almas y a desatar a las familias. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué precioso ver la mano del Señor obrando, porque esto es obra de Él y no obra de nosotros. La mano del Señor obrando, libertando iglesia. Nos falta misericordia, nos falta la misericordia de Dios. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que esta palabra tiene poder? Vamos a leer Hechos capítulo 3. Yo creo en el poder de tu palabra. Creo que esta palabra tiene vida. Verso 1. ¿Qué dice la bendita palabra? Curación de un cojo. Amén. Dice Pedro y Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Los discípulos. Amén. Subían juntos, ellos ya aquí eran enviados por el Señor. Recuerda que ellos fueron discípulos y luego fueron apóstoles, que significa enviados. Amén. ¿Enviados a qué? Muchos quieren ser enviados, pero ¿a qué? Hay muchos como nosotros que íbamos ¿a qué? ¿A qué vamos nosotros? A dar de lo que el Señor nos ha dado. Por eso primero hay que ser discípulo, porque ellos tuvieron que recibir. Tuvieron que morir, menguar ellos para poder entender el Evangelio. El Evangelio no te da crecimiento a ti. Al contrario, iglesia, el Evangelio, cuando tú estás aquí en la verdad y Él te lleva a la verdad, tú sabes que tú tienes que menguar. Que tú y yo entorpecemos el Evangelio. Que tenemos que menguar, como decía Juan el Bautista, y que el que tiene que crecer es Él. Que tenemos que morir al viejo hombre para poder que nazca el nuevo hombre. Porque queremos ser resucitados en Cristo, pero no queremos morir. Que un vivo no resucita, resucitamos los muertos. Y que entendemos que nosotros estamos, y ellos lo entendieron, y lo entendieron hasta el último momento.
Porque siempre ellos, cuando intentamos hacerlo nosotros, iglesia, nosotros entorpecemos el Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó que las obras que Él hacía y que lo que Él hablaba no lo hacía de su cuenta, que quien lo hacía era Él. Porque tú hoy vas y le hablas a alguien del Evangelio, pero al otro día ven otra escena diferente. Pero cuando tú has nacido en Él, tú eres aquí, fuera de aquí, como Él. Como Él. Que no vivamos ya nosotros, sino que Él viva en nosotros. Que donde tú vayas, vean a Cristo. Hoy nos pasó algo, ¿tú viste lo que pasó? Él no se cree. ¿Me ayudan ahí? Amén. ¿Quiero? Amén. Hay que amar a los hermanos. No les dé temor decir hermano. No esperen que lo exhorten de acá adelante. Exhórtalo tú si estás al lado. La exhortación trae edificación. Amén. Escucha. Y donde tú vayas, el Señor te va a permitir ver la aflicción y el dolor. Y vas a tener misericordia. Alguien nos atendió muy bien, pero esa persona estaba muy afligida. Y yo no sabía qué estaba pasando. Y hasta el último momento me dijo muchas gracias por la paciencia que ha tenido conmigo. Entonces el Espíritu le empezó a hablar a esta mujer y se derrumbó y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y el Señor le habló a aquella mujer y lo hicimos allá en un rinconcito para que, y yo decía, Señor, tanta falta nos hace a nosotros tener misericordia, porque donde nosotros vayamos hay aflicción. Y nos topamos a veces con gente afligida y esas personas afligidas están llenas de raíces de amargura, ¿cierto? Llenas de enojo. Y empezamos a contender con las personas. ¿A cuánto nos ha pasado? Pero yo vi la misericordia de Dios por esta mujer y el Señor le hablaba cosas muy lindas. Ella decía, yo no he tenido paz, llevo días no teniendo paz. Y el Señor le decía, yo soy tu paz. Y le empezó el Señor Jesucristo a presentársele allí. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. A nosotros nos hace falta tener misericordia. Porque el Señor me permitió que pasara esto para poder dar el tema de esta noche. Tener misericordia. Hay personas que no saben manejar de la misma manera lo que está pasando en sus vidas. Uno los puede manejar más fácilmente que otros. Pero es necesario que este evangelio sea predicado a todos. Y Él mismo te va a decir a quién le tienes que hablar y quién está preparado para recibirlo. Tú no vas a hacer acepción de personas, sino que el Señor hará la tierra para poder recibir la semilla. Y a veces el arar de la tierra va acompañado de zarandeo. La tierra se ara y se tiene que penetrar, ¿cierto? En la tierra, ararla, iglesia. Pues hay situaciones que nos aran. Para que estés preparado para recibir esta bendita palabra, tienes que mover, porque estás en ¿qué? En la zona de confort, en la comodidad del conformismo. Tanto conformismo que se conformaron a la situación en la que están pasando. Y el Señor viene y estremece y sacude. Eso se llama zarandeo. ¿Estás preparado ahora sí la semilla? Porque es la única manera que entre. Porque hay personas que no vienen así de esta manera y caen junto al camino las semillas y las aves del cielo se las comen. Otras dicen, yo estoy listo. Pero salen de aquí el afán del mundo. Ya conocemos la parábola del sembrador. Pero hay otros que son buena tierra, han sido zarandeados por el Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Pues esta mujer estaba siendo preparada, se le dio la semilla. ¿Ven? Mira lo que dice la palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Dónde iban? Al templo. Al templo. Dice a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Desde cuándo era cojo? Desde que nació. Estamos en Hechos, capítulo 3, verso 1. Por eso hay que estar despiertos, ¿sí ves? Atención, por favor. Nos distraemos y el Señor está hablando. Sentémonos.
¿Han olvidado la serpiente? Ella es astuta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1. ¿Cuántos quieren ser buena tierra en esta noche? Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. ¿A dónde lo ponían? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿A dónde lo ponían? Este hombre no venía por su propia cuenta, no dice que era lisiado, era cojo. Normalmente una persona que es coja necesita muletas. Un lisiado no, porque no tiene la fuerza para andar en muletas. Un cojo sí. Y hay muletas espirituales, iglesia. Hay personas que se convierten en muletas para otros. Que se convierten en aquellas personas que, como no conocen a Cristo, no los llevan a Cristo, pero los llevan a la puerta del templo. Y recordemos que la puerta es Cristo. Que podemos estar aquí, pero hay que entrar por la puerta. Hasta el momento son pueblos, pero el Señor quiere que entren por la puerta para que sean niños. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6. Entonces hay personas, como fuimos durante mucho tiempo, siendo muletas, trayéndolos a los hombres a pedir ¿qué? El que pide limosna da limosna. Pero el que ha recibido la buena dádiva de Dios nos va a llevar a Dios, que es Cristo Jesús. Cristo nos lleva al Padre. Hay personas que son muletas, vea para que oren, vea para que hagan esto, vea para que, y los dejan ahí. Pero ¿por qué nunca los han llevado a Cristo? Porque no han entrado por la puerta todavía. ¿Conocen personas así? Solamente contesto uno. ¿Conocen a personas así? Pues aquí hay personas así y nosotras éramos así. Éramos muletillas, iglesia. Y eran personas que siempre venían por la misma oración en las mismas condiciones. Las ponían a la puerta, pero aquel hombre no entraba por la puerta del templo. ¿Recuerdan lo que leímos ayer? Se me olvidó, los niños saben. ¿Sobre qué predicamos ayer, niños? Sobre el pollino. El asno pequeño, sí, gracias. ¿Sí ven que los niños sí saben? Estaba junto a la puerta atado. Y esto es una manera de estar atado. Que te estén llevando tanto a los hombres, a las almas, hay que llevarles a Cristo. Es a Cristo, iglesia. Entonces este hombre lo llevaban otros junto a la puerta, pero era a pedir limosna. Pero vamos a entender qué es limosna. Y el Señor dice que hemos dado limosna durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de lo que tenemos vamos a dar. Miren, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, él los vio, ¿sí o no? Amén. Y ellos iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Amén. Cuando tú vienes aquí, iglesia, ¿qué es lo que tú esperas recibir? Porque muchos hemos traído, o traíamos en el caso mío, a personas que para que vengan aquí. Porque le dicen: es que tengo un problema económico, caminen para la iglesia. Pues el que tiene un problema económico espera que tú le digas: mañana recibirás el dinero. Él esperaba de ellos algo, que lo que él estaba pidiendo. ¿Cuántas veces se evangelizó así? ¿Cuántas veces se trajo a la gente a la iglesia así?
que llevarlos a Cristo. Porque ellos con la corta vista, como llegamos nosotros con corta vista, creemos que esa necesidad es lo que necesitamos y no, iglesia. Esto que está pasando es consecuencia por no conocerle a Él. Entonces el Señor no nos quiere dar limosna. Él nos quiere dar más. Amén. Muchos quieren que se quite un problema de encima. ¿Tú crees que no volverá otro? Pero cuando tú lo recibes a Él, sin importar la aflicción o lo que tú pases, tú estás firme en el Señor. Cuando tengas abundancia, cuando tengas hambre, cuando tengas salud, no la tengas. Pero hemos enseñado a la iglesia, durante mucho tiempo se le enseñó a la iglesia, de que el Señor no va a permitir que te pase nada cuando el proceso es necesario, iglesia. Bendita sea la prueba, porque la prueba nos da fe, iglesia. Aquellos que están ejercitados en la fe porque han sido procesados por el Señor. Aquellos que se pueden parar y decir Él vive, es que en medio de la aflicción tú sigues creyendo que Él vive y que no te ha desamparado, que fiel es el que te llamó. Pero ¿cuántos han dejado de tener fe? Tienen fe cuando todo está bien, pero cuando todo está mal aparentemente, porque yo creo lo que dice la palabra de Dios, que a los hijos de Dios todo les va a ayudar para bien. En el momento les cuesta creerlo, pero te digo, va a ayudar para bien. El Espíritu Santo está viendo que le dicen a mí. Todo les va a ayudar para bien. ¿A quiénes? A sus hijos, iglesia. Porque Él a sus hijos los va a disciplinar y los va a formar, los tiene que volver a moldear. Pero a los que no son hijos, como dice, porque Él habla de hijos ahí, que va a ser consecuencia de la desobediencia. A mí me han llegado a decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿Hace cuánto no vienes? ¿Estás haciendo esto? ¿No es mejor venir arrepentido y reconocer que nos hemos alejado de Él? Es que dice que Dios es amor. ¿Por qué permite que me pase esto? El amor de Dios te trajo para que lo reconozcas, te arrepientas y el Señor perdonarte. ¿Y por qué no me sana ya? Miren, así es la actividad del hombre, así lo han dicho. Las cosas que uno tiene que oír, uno se queda, ¿qué? Diciendo, Señor, definitivamente nosotros somos malos, mal agradecidos. ¿Por qué? Porque a través de lo que tú ves en otros, tú puedes identificar a veces lo que también todavía no. Y digo, Señor, nosotros nos creemos tan buenos, y es que porque doblamos la rodilla, eso no es suficiente. Hay que humillarnos aquí en el corazón. Eso es lo que Él quiere. Corazón contrito y humillado no lo desprecia. Hay gente activa y soberbia de rodillas, pero el corazón altivo. ¿El corazón cómo? Altivo. Este hombre que estaba cojo, que tenía esta cojera, es prototipo de algo que te estanca, iglesia. Algo que tú arrastras, algo que te pesa, algo que no te deja avanzar. Y tienes esas personas que lo justifican. Vea, yo no permito, o sea, cuando están hablando conmigo, que a nadie le llamen pobrecito. Eso es ser muleta. Cuando viene, amemos. Cuando viene el Señor, está hablando el Señor. Cuando viene el Señor, Él quita esas muletas. Por eso hay personas que el Señor ya no permite que te ayuden más, para que tú le claves a Él. Hay personas que en la falta de conocimiento nos hacen daño. No es que yo tengo misericordia, no vea. Yo conozco personas que le han hecho daño diciendo que los aman, pero atándolos con la boca, diciendo pobrecitos. Cuando nosotros, iglesia, estamos siendo llamados a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos han estado en lo de barro, como en Mefibosé, una tierra llena de tristeza, de dolor, pero el Rey nos está mandando a llamar para sentarnos a su mesa, iglesia, para comer de la comida de Él. Pero muchos quieren seguir allá a la puerta. Tu congregarse no es suficiente.
Él nos trae a congregarnos para recibir la verdad, para tomar una decisión. Para esto nos trae el Señor. Tú puedes estar ahí y venir a todos los cultos, pero no has tomado la decisión todavía de seguirle y menguar tú. Porque dice que el que no esté dispuesto a perder su vida no la va a ganar. Y esto se le tiene que decir a la congregación. Y esto lo tiene que saber la iglesia. Porque hay que tomar la cruz de nosotros para crucificar nuestra fruta y empezar a caminar conforme a esta verdad. Él no quiere gente que esté repitiendo lo que oyó, sino que Él quiere que nosotros empecemos a vivir en esta palabra, porque la vida ha llegado a nosotros. Y es por medio del Espíritu Santo que lo podemos hacer, iglesia. Él no quiere, iglesia, que nosotros seamos como los fariseos, porque los fariseos son los que contienden con la verdad. Porque tú puedes decir creer en Cristo, pero cuando Cristo te demanda morir, porque Él murió en la cruz por ese pecado, hay que morir a ese pecado. Y Él dice, tiene que enterrarse porque Él puede ser sepultado. Así tiene que morir el hombre carnal, aquel primer hombre. Y también Él resucitó para que nosotros por el Espíritu seamos nuevas criaturas. Esto es lo que choca, los edificadores chocan con esto. ¿Por qué? Porque prefieren ver a un pueblo atado que un pueblo desatado. Prefieren ver una iglesia llena y una iglesia que esté con apariencia de piedad y de misericordia. Pero nosotros tenemos piedad y misericordia cuando Cristo ha llegado a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos conocido la misericordia de Dios por nosotros, que es su Hijo. Y queremos lo primero que tiene, o que quiere hacer una persona que está llena del Espíritu Santo, es que las almas sean libres como ha sido libre esta alma. Y esto es lo que le falta, amor por las almas a la iglesia. Nosotros no podemos seguir con apariencia de piedad y de misericordia, dando limosnas. ¿Qué quiere? No que me quite el dolor fuera, dolor de cabeza. No, iglesia, es ver esta alma y decir que si no conoce a Cristo y no ha entrado por la puerta, preséntale al Señor de señores. Porque Él quiere darnos vida eterna. Él vino a morir por las almas para darnos vida. Pero que Él hemos dado acetaminofén al pueblo, iglesia, un pueblo que está con un problema crónico. Y el único que puede sanar eso, el alma, las raíces de amargura, el dolor, se llama Jesucristo. A Él es el que hay que presentar. Todo el que ha recibido a Cristo tiene misericordia, porque Él es el que tiene misericordia, no nosotros. El Señor nos dice en esta noche, aquel hombre pidió limosna, ¿le dábamos o no le dábamos limosna al pueblo? ¿Por qué? Porque nosotros mismos habíamos recibido limosna. Esto es un tiempo que le llama, un tiempo de ¿qué? Desconocimiento. El pueblo está cautivo porque le falta conocimiento. Y gente llena de conocimiento cautivo. Desconocer a Dios, dice, yo lo conozco. Dice que todo aquel que conoce a Dios tiene que haber conocido primero al Hijo, porque el que no conoce y reconoce al Hijo no conoce al Padre. Porque Cristo nos revela al Padre. Tú conoces a Dios por una denominación que llevas años, no, iglesia. No nos equivoquemos. La única manera de conocer a Dios es por medio del Hijo. Cristo es la esencia de Dios. Dios es amor, Cristo es el amor de Dios. Dios es Cristo, la misericordia de Dios. Dios es poderoso, Cristo, poder de Dios. Dios es sabiduría, Cristo, sabiduría de Dios. Todo eso está escrito. Y muchos niegan al Hijo, iglesia. Y el que niega al Hijo niega al Padre. Tú no puedes hablar de Jehová si no reconoces que Él nos amó y envió a su Hijo por amor a nosotros. Y muchos están negando al Hijo. Y muchos no conocen al Espíritu. Pues si no conoces al Espíritu Santo, dice que Él es el que nos guía a la verdad. Quien la verdad es Cristo. El mundo está lleno de denominaciones. Pero sin la verdad, tienen su propia verdad y la verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque hay una puerta por la que hay que entrar. No la puerta de una denominación, es la puerta de salvación que es Cristo Jesús. Esa es la puerta por la que tienen que entrar. Todos aquellos que proclaman el nombre del Señor tienen que reconocer a Jesucristo. Él es la puerta, no hay otro camino. Y todo el que ha llevado a los hombres por otra puerta, el Señor le llama salteadores. Porque el que no entra por la puerta de las ovejas, ¿cómo llevar a las ovejas a entrar por la puerta?
escrito está, iglesia. Y así lo dice el Señor. Esta palabra no es mía. Él es la puerta de las ovejas. A las ovejas se les lleva y se le entrega al buen pastor, al único que dio la vida por sus ovejas. Amén. Él dice: yo la di, yo soy el buen pastor. Amén. Yo di la vida por mis ovejas. A Él hay que llevarnos. A Él es el que te presento en esta noche. Él dice: no quiero que den limosna de la manera que lo han hecho. Él esperaba recibir algo de ellos, mas Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce las intenciones, ¿cierto? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe qué es lo que viene la gente a pedir. Pero Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata. ¿Qué quería él? Cuando tú vienes aquí, ¿qué le pides al Señor? ¿Qué esperas recibir de Él? Dime si muchos no han venido por oro y por plata. Dime si no han venido por las añadiduras y no se les ha hablado del reino de Dios. ¿Qué es lo que tú esperas recibir cuando vienes aquí? ¿A Él o los beneficios de Él? ¿Qué esperas recibir? El Señor te dice: Él es el dueño del oro y la plata, pero el Señor no. Mira, muchos vienen por su necesidad, pero ¿sabes qué, iglesia? Nosotros a veces no reconocemos la necesidad, pero Él conoce nuestra necesidad. Dice la bendita palabra de Dios que el Espíritu Santo sabe de que tenemos necesidad y que por eso el Espíritu Santo está. Porque Él es el que clama por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que clama y pone clamor en los intercesores para que vengan, para que tú y yo conozcamos que la necesidad del mundo, de tu vida, de mi vida y de nuestra casa es de Cristo Jesús. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ahora, iglesia, muchos están en la posición de aquel hombre cojo. Ahora, los que quieren ir a llevar las buenas nuevas, ¿de quién? Hay un solo evangelio, uno solo, Jesucristo, el evangelio de salvación. Ahora, cuando tú vas, ¿qué das? Porque Pedro dijo: de lo que tengo te doy, porque Él lo tenía Él. Porque cuando Él sanaba, cuando se hubo revuelta por haber sanado este cojo, ay, la ley, los vecinos, todos se van a enterar porque lo haces en nombre de Jesucristo. El problema no es echar fuera demonios, el problema no es sanar enfermos, el problema es que se proclame el nombre que es sobre todo nombre. Ahí es donde hay un problema. Amén. Pero para los que no creen, porque para los que creen ahí llegó la salvación, creer será salvo. Hubo una alteración tremenda por haber sanado este cojo. Y Pedro dice: ¿por qué nos miran a nosotros? No fuimos nosotros, es el Señor Jesucristo. No miren los hombres, iglesia, es el Señor Jesucristo. Pero Él dijo algo: lo que tengo te doy. El que recibió gracia, amor, misericordia, eso es lo que te doy. Y eso es lo que el Señor quiere, que cuando veamos a las personas le demos de lo que Él nos ha dado. Perdón, amor y misericordia. De eso carece. La fe sin obras es muerta. La iglesia carece de misericordia. Tiene una apariencia de piedad y una apariencia de misericordia. Porque es fácil darle al que amas, pero no al que no amas. Es fácil perdonar a los que quieres perdonar, pero a los que el corazón te dice no lo merece. Aquellos que perdonan así, ellos están llenos de Dios. ¿Por qué? Porque para tú tomar tu justicia o mi justicia por nuestras manos, tú tienes que mirar la justicia con la que llegó Cristo, la justicia de Dios, sin merecerlo, sin haber hecho nada. El Señor tuvo amor y misericordia. Entonces nosotros venimos a juzgar. No perdono y es que yo perdono, pero no olvido, pero es que yo no. Ya hablamos así, que tal vez el Señor puede hacer con nosotros. Así nos lleva nuestra vida. Entonces queremos actuar. ¿Qué tal si el Señor te dice hoy ve y perdona? Y va y le dices perdón. Porque la palabra de Dios dice: si alguien tiene algo en contra tuya, ve y tú pídele perdón. Ay, qué duro es eso, ¿cierto? Porque no, pero ¿por qué dice la palabra que uno tiene que ir a pedirle perdón al que tiene algo en contra de uno? ¿Por qué? Porque así tú muestras la misericordia y el amor de Dios.
¿quién se resiste a Él? Si Él está sobre todas las cosas y sobre todos. Más Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, lo ayudó a levantar. Otro lo ayuda a que sigan tendidos. Él lo ayudó a levantar. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Amén. Yo he ido a muchos lugares y a la gente Dios los ha ayudado a levantar, que esto tiene una evidencia. Mira la evidencia. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Dice que el cojo, ¿qué? Saltará, ¿cierto? Es la promesa. Amén. Saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. ¿Dónde estaba antes? La puerta. ¿Y qué hizo? Él entró por la puerta del templo porque ellos habían entrado por la puerta. ¿A cuántos hemos ido a darle una palabra y la buscan por Google? Ustedes creen eso, ya el Señor lo ha revelado, ¿cierto? ¿Qué palabra que tiene enferma? Palabra de enfermedad. Pero cuando el Señor envía la palabra y así te dice, ahí hay poder, porque tú sabes quién es el que está dando la palabra y que es Él el que la está dando. ¿Cuál es la evidencia? Que si tú entras por la puerta, has entrado por la puerta de las ovejas, ellos entrarán contigo también. Esa es la evidencia de que una persona ha entrado por la puerta. No dice, ya se quedó ahí. Entró, dejó la cojera, dejó las muletas y entró saltando y glorificando al Señor. ¿Por qué creen que muchos no lo pueden glorificar? ¿Por qué? Porque creen que necesitan un animador para que alaben al Señor. Para que vamos a estar todos agradecidos. Si no has entrado por la puerta, el Señor te dice, te estoy llamando. Entra a la puerta de salvación. El que entra por esa puerta tiene reposo. El que entra por esa puerta tiene salvación. El que entra por esa puerta tiene gozo. El que entra por la puerta que es Cristo Jesús, iglesia. Todo el que entra por esa puerta va a dar evidencia de Cristo. Mira, éramos una iglesia junto a la puerta que no había entrado y antes éramos obstáculos para que otros entraran. ¿Es así o no es así, iglesia? Bendita sea esta verdad que nos está llevando a Cristo Jesús. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, así como entran aquí muchos. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo esta situación, Señor? Te pido y usted no me responde. Y Él te dice, yo me he presentado tantas veces, tú me necesitas a mí. Hay gente que viene con quejaban, sino con alabanza, y yo te digo, iglesia, Él entiende la situación que tú tienes. Pero aquellos que están entrando por la puerta saben de qué el Señor está hablando. Amén. Entrar por la puerta que es Cristo Jesús, iglesia. Allí entras al reposo y las cargas se van, porque el yugo de Él es liviano y ligero. Nuestras cargas, las cargas del mundo son pesadas. Cuando tú llegas a Cristo, iglesia, y tú confías en Él, tú empiezas a ver cómo el Señor, sin tú pedirle, se encarga de la añadidura. O sea, tú lo ves, tú te ocupas primeramente del reino de Dios y su justicia. Y tú ni siquiera, mira, tú ya ni le pides añadiduras, porque Él sabe de que tú tienes necesidad y te da hasta más de lo que has pedido. Sin tú pedir a nadie, sin tú manipular a nadie, sin tú quejarte a nadie, el mismo Señor, Él envía lo que necesitamos, porque todos aquellos que están en Cristo saben que lo que pedimos no nos conviene, pero que Él sí nos da buena dádiva, que todo lo que viene de Dios no añade tristeza, no trae carga ni trae dolor. Hay gente que dice, ay, me mandaron una bendición y luego se convierte eso en una carga. A un préstamo le llaman bendición, no iglesia. El Señor tiene el poder de bendecirte, iglesia, de tocar el corazón que Él quiera. Tú no tienes que manipular a nadie para que te dé. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Aquellos que hemos decidido darle la vida a Dios, oye, y hay gente que puede tener más que uno, pero la paz que el Señor nos ha dado no se compra con el dinero que tenemos. Porque lo primero que Él te da es paz, iglesia. Porque yo duraba noches enteras sin dormir, noches en vela, pensando que iba a ser el día de mañana.
el Señor sabe que estoy hablando verdad, suplicando que no amaneciera. No quería que amaneciera, yo no quería que saliera el sol, iglesia. Me tenía en tinieblas el enemigo, porque yo no quería que terminara la noche, porque al día siguiente tenía que enfrentar cosas que no sabía cómo hacerlo, y el enemigo te tiene en una cueva y sale el sol aparentemente, pero sigues en tinieblas, en dolor, en miedos, en temores. Y cuando una vez mi esposo me dijo lo siguiente, me dijo: Clara, fue al principio, y me decía: Clara, no hay nada como tener paz. La paz nada la puede comprar, porque él veía mis angustias en las noches. Yo no le decía a nadie, pero despertarte y ver a la persona en vela, pues usted piensa, ¿qué está pasando? Y a mí se me quedó, porque el Espíritu me ha hablado por él muchas veces, y a mí se me quedó esto aquí. Yo le dije: Señor, yo quisiera tener esa paz, porque yo era una cristiana tibia. Yo les estoy hablando de hace 16, 15 años. Yo nací de nuevo hace poco, hace 6 años. Y yo no dormía y aparentaba aquí, iglesia, tener gozo. Y yo les dije: yo quiero de esa paz. Yo quiero, ustedes no se alcanzan, yo entiendo, y me duelen aquellas personas que no pueden recostar su cabeza en una almohada, iglesia, y no tener paz. Eso es terrible, porque yo lo viví. Y ver cómo la gente ronca y duerme y tú no poderlo hacer. Yo viví eso, a mí no me da vergüenza, porque yo estoy predicando del que me dio paz. Yo no vivo un evangelio de apariencia. ¿Qué quieren? Que se pare aquí una Santa Clara. No, iglesia, yo tengo que predicar del que me dio vida. Hay unos que no duermen por problemas emocionales, otros en depresión, otros económicos, otros por dolencias, por enfermedad. Y yo ese día me habló el Señor, yo no le dije: me habló el Señor, pero esto entró como espada a mi corazón. Yo dije: yo quiero esa paz, yo quiero dormir y levantarme y estar contenta, pero yo no tengo paz. Hasta que llegó la paz. Paz, iglesia, que no se compra. No se puede comprar. Y te digo algo, Él te puede solucionar el problema por el que no puedes dormir esa noche. Pero es que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. En medio de la angustia, en medio de la aflicción, tú sigues teniendo esa confianza en Él. Los que me conocen saben que es verdad. Pero claro, ¿qué puedo hacer? Yo le clamo al de los imposibles. Yo hago lo posible, pero lo imposible lo hace Él. Es tiempo de que entres a la paz de Dios. La paz, mira, el castigo cayó sobre Él para darnos esa paz. La paz no la da la solución de la añadidura. La paz es Él, a pesar de que parte. Tú sabes que viene es Él. El problema es cuando nosotros, iglesia, hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Eso también nos trae paz. La voluntad de Dios nos da paz. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que Él era el que se sentaba a pedir ¿qué? Mira, hay personas que piden limosna, pero cuando deciden entregarle su vida al Señor, la familia reconoce. Los amigos, los que lo conocen, saben que ya no piden limosna. ¿Qué es lo que pasó con esta persona? Que en vez de pedir, en vez de tener quejabanza, ahora quiere alabanza. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? A mí me han dicho: pero usted tiene esta preocupación, ¿por qué no se angustia? Yo digo: que gano por angustiarme. El angustiador es Satanás, el Señor me ha dado paz. Ustedes supieran, uno es como cuando el enemigo te aflige, uno es como un ratón que quiere estar escondido, que nadie te hable. Porque si alguien te habla, tú quieres que te des una solución, ¿o no? Muchos saben, ¿o no es verdad? Digo, tu solución es Cristo. Es Él. Deja de pedir la limosna. Esta añadidura te la solucione, mañana surge otra. Pero cuando llega a tu vida, la vida cambia. 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 Yo soy testigo de que cambia. Cambia, iglesia.
¿O no has notado el cambio? Amén. Yo también he notado el cambio. Le doy gloria al Señor por muchos de los que están aquí. Y anhelo que todos entren en el reposo del Señor. No hay nada más precioso que tener descanso en Él. Él es el descanso. ¿Sabe por qué no descansa el pueblo? Dice, porque anda pagando en su necio corazón. Y el pueblo le dio andar y alabar a Dios. Y reconocían que Él se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto. ¿De qué? Asombro y espanto por lo que había sucedido. Que estaba pidiendo Él limosna. Vamos a Mateo 6. Y uno dice, pero entonces uno no le da limosna a la gente. Ay, es que yo tengo tanta misericordia, yo no. A mí me decía, Andrea, una de las cosas que el Señor nos enseñó. Había personas que muchas veces yo escuchaba, me da un pesar. Yo veo esto y me da un pesar. Ay, yo veo los niños en la calle y me da un pesar. Y yo veo, ay, no, y me duele. Y yo digo, ¿qué están haciendo por ellos? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, y a mí me daba un pesar, la gente que le daba un pesar. Es que siento un dolor. ¿Y qué están haciendo? Si ven un niño con hambre, pues cómprele pan. Pero no por ser visto por otros, sino porque te conmovió y tuviste misericordia. No por pesar, sino por amor. Los que me conocen saben que es verdad. Yo y voy a empezar, y es que queriendo aparentar una misericordia, pero esa es nuestra misericordia, escasa, egoísta. Pero el Señor, la misericordia de Él es con hechos, porque por eso envió a su Hijo y dio todo lo que tenía, su unigénito. Él dio lo mejor. Mucha gente da lo que le sobra. El Señor dio lo mejor, su Hijo. Nosotros damos lo poco, lo escaso, y así le damos al Señor. Le damos lo que nos sobra, el tiempo, el dinero, todo lo que sobra. Pero Él nos dio lo mejor a su Hijo, a la perfección, Cristo Jesús. Nosotros damos lo que está dañado, lo que está gastado, lo que está roto. El Señor nos dio la vida, iglesia. Así somos con el prójimo. Que nos falta conocer la misericordia de Dios. El Señor no nos dio a medias, Él nos lo dio todo. Todo. Y aunque le fallamos, siguió dando el Señor. Y esto nos lo enseñó en ese tiempo que nos corregía. Porque bendito sea nuestro Padre que nos enseña a ser verdaderos hijos. Yo no quiero que hablen así. No quiero que digan que me aman cuando aman más al mundo que a mí. El Padre nos enseñó y nos sigue enseñando. Decimos amar a Dios, pero las obras muestran que amamos más el mundo. Y ahí le damos lo cojo, lo dañado. Lean Malaquías, todos hablan del diezmo y la ofrenda de Malaquías, pero ahí dice ustedes me dan todo, porque la ofrenda del Señor no es solamente dinero, porque la ofrenda tiene que ir alineada con el corazón. Por eso Él viene a circuncidarnos, a sanarnos, porque eso es verdad. Lean, la ofrenda de Caín no fue grata para el Señor, ni Caín ni la ofrenda. Y la de Abel fue grata, la ofrenda y Abel, porque el Señor quiere que no solamente sea grato lo que le das en dinero, sino que tu corazón lo hable también a Él. Y que le des de lo que Él te ha dado. No con manipulación, no con temor, no con amenazas, sino porque tú estás agradecido con la obra del Señor, porque el Señor ha obrado en ti. A eso nos lo ha enseñado. Muchos dicen, ¿cómo se sostienen ustedes si no hablan tanto de Dios mío? ¿Y qué me sirve? ¿Y de qué nos sirve? Nos ha dicho el Señor que esté lleno esto y que en el sol y las almas se pierdan. Porque un alma que reconoce que el Señor la ha salvado le va a dar sin que le pida. Bendito sea el Señor. Gloria a ti. Todo el trabajo le va a dar lo mejor a Dios. No por manipulación, no por imposición. No tomamos una cita para amenazar al pueblo, sino diciendo que le hemos fallado, no solamente los diezmos y la ofrenda, sino que le hemos fallado, iglesia, dándole lo escaso de nuestro tiempo, quitándole lugar en nuestros hogares, quitándole lugar en nuestras familias y quitándole lugar en la propia congregación. Bendito y alabado sea el Señor. Dice la bendita palabra en Mateo capítulo 6. Él vive, iglesia. Él tiene que hablarle a su pueblo como le habla a las 7 iglesias en Apocalipsis. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el alfa, soy la omega. Yo soy el candelero. Yo soy la vid verdadera. Yo soy, que dice el Señor, yo soy el amén. Porque en Cristo es que se cumplen todas las cosas. Muchos reclaman la promesa. ¿Saben
unimos con Cristo es por el sello del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son sellados por el Espíritu Santo. Y tal vez tú dices, yo no soy hijo, pues Él te llama, iglesia, te está llamando, Él no está echando a nadie afuera. Él te está diciendo, estás fuera, entra al pacto que es por medio de Jesucristo. Eso es lo que Él está haciendo. Una iglesia diferente, una iglesia no llena de rudimientos, fundamentos en tradiciones de hombres. Una iglesia que le obedece a Él. Los hombres están llenos de rudimientos, fundamentos, de legalismo. Todo hombre que es legalista y religioso rechaza las otras denominaciones. Aquí nos ha enseñado, venga quien venga, recíbanlo porque yo tengo hijos. Él dice, yo soy capaz de levantar hijos de Abraham de estas piedras. En toda parte hay hijos porque Él solamente quiere que lo oigan, lo obedezcan y lo sigan. Muchos llevan años en una denominación y no le creen al Señor porque creen que la religión nos salva. No, iglesia, nos salva Cristo. Creen en el Hijo adoptivo del Padre. Dice Mateo 6, de 2 al 4. Él vive. Cuando pues en limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes, iglesia? Los hipócritas en las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Pues un templo. Cuando repartimos los mercados dicen, ¿y a quién se lo van a dar? ¿Y qué nos interesa? Es al que el Señor ponga, porque quieren saber a quién tiene necesidad. El Señor sabe a quién. Otros se les ha olvidado que estamos dando mercado. Quieren que toquemos trompeta. Vea cómo le parece, hermana. Le dimos el mercadito a la hermana que está mal, pobrecita. No, iglesia, eso no va a pasar, porque esto no es una limosna. Esto es amar al que padece necesidad y darle con amor. Así que no esperes que expongamos a los hermanos. Él sabe quién tiene necesidad. Y esto se da por amor, no por imposición. Y si hay 1, 2, 3 libras de arroz, cuando lleguen van a llegar a que las necesitan. Y esas 3 libras llegarán con amor. Por eso no te vamos a pedir, quiero que sepas que esta canasta es por amor. ¿Qué tal? No, tú no vas. ¿Qué la obrera? ¿Qué el arroz? ¿Qué? Ay, no, tú no le piden tanto. No, el Señor no te pide nada, es porque lo dio todo. Cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué tienen? Ay, los hipócritas también tienen recompensa. Ay, iglesia, nosotros éramos hipócritas. Decimos sea la verdad que nos está llevando esa quita nuestra levadura. Éramos hipócritas. Teníamos levadura de fariseos. ¿A qué reconocer? Si los sacerdotes reconocen el pueblo también, iglesia. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que va a hacer tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. ¿Y tu padre quién? Al que le dice, tu padre que ve en los secretos te recompensará en lo público. Amén. ¿Qué esperas? ¿Que te alaben los hombres o que te recompense el Señor? Este hombre pedía limosna, pero los que entraban, miren, yo he visto personas que ciertamente diezman, pero quieren que los vean que están dando y que vean que pasan. Pues el Señor Jesucristo, desde el tiempo del Señor Jesucristo había también estas personas. Porque dice que los fariseos se echaban en el arca bastante, pero era lo que les sobraba. Mientras que la viuda dio todo lo que tenía, porque sabía de dónde provenía y quién era el que la iba a sostener. Y si no es así, porque sostuvo a la viuda de Serepta y puso a sostener al profeta, y sostuvo al profeta y sostuvo a la viuda, porque ya confió en el Señor. Yo no manipulo a nadie por dinero. ¿Saben que me da temor eso? Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, yo no pido nada para no ser tropiezo a la verdad, porque ciertamente hay hermanos en las iglesias que les gusta murmurar sobre eso, que les gusta murmurar. Pablo decía, las escrituras dicen que el que predica el evangelio viva del evangelio, pero este evangelio es tan puro y no hemos hecho nada para recibirlo, ni méritos,
Este evangelio no tiene precio, pero aquel que sabe que es valioso honrar la obra. Amén. La va a honrar. Y Pablo decía, para no ser estorbo, para no ser tropiezo, yo no pido nada. Esto no quiere decir que no se dé, porque el Señor Jesucristo dijo, era necesario que ofrendaran y diezmaran, pero también que tuvieran amor y misericordia. Amén. De nada sirve una persona que ofrenda y diezme si no ama, porque no ha conocido al que le está ofrendando y diezmando. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo? Pagando. Aquí hay gente que pagaba por un milagro, aquí hay gente que pagaba por una profecía, aquí hay gente que daba buen dinero. ¿Lo hacía o no lo hacía? Y aquí hay gente sentada que para que les dieran una profecía o agradecidos le daban. Pero te cuesta darle al Señor, así te dice el Señor. Te cuesta porque esta palabra es para vida eterna y no tiene precio. No tiene precio. ¿Por qué? Porque el Señor le llama. ¿Cómo le llama? No. Hay una parte de las escrituras que dice que negocia. Así está. Cuando tú conoces la misericordia de Dios, tú quieres que la obra se extienda. Porque hay personas que el Señor ha levantado para predicar esta palabra y han dedicado su tiempo completo para el Señor y por amor a las almas. Amén. Pero agradecen más a un brujo y un hechicero que al Señor. Agradecen más una profecía de un brujo. Hay gente que va a la iglesia, que va a los brujos y pagan lo que te piden. Pero al Señor te duele darle. Porque no le conoce. Todo aquel que conoce a Dios le ama, iglesia. Porque primero ha conocido el amor. ¿Entendimos lo de la limosna? El Señor aquí nos dice que no la demos. Pero, ¿qué limosna? Limosna es hacer misericordia, compartir, hacer justicia y amar. Cuando tú das limosna va acompañado de esto. De justicia, la justicia de Dios. Que tú das. Hay gente que dice, es que yo lo doy porque se la fuma. No lo doy porque quién sabe qué hace. No doy porque una vez me rechazó. ¿Cuántas veces hemos rechazado al Señor? ¿Ya ha tenido misericordia, sí o no? Amén. A mí me han dejado con la comida en la mano. Yo digo, pues Señor, pues no la quiso, se la doy a otra persona. Eso duele. Pero también he escuchado a gente que dice que no volvió a dar nunca porque le rechazaron. ¿Qué tal que el Señor nos deje dar porque lo rechazamos una vez? Que nos deje dar el aire, la vida. Mira, tener misericordia. La misericordia de Dios es este amor que nos ha dado, este perdón, todo esto que nos dio sin esperar nada a cambio de nosotros. Él nos lo dio por amor. Él dio a su hijo sabiendo que lo iban a crucificar. Tremendo, iglesia. Él dio a su hijo sabiendo que lo iban a rechazar. Y él sabía que ustedes creen que Dios no lo sabía. Y aún así nos amó y nos sigue amando. Aunque muchos todavía lo estén rechazando. Te sigue amando. La puerta está abierta. La limosna que el Señor quiere que demos no tiene que ver con que te vean o que estés contando a los otros hermanos que le dices al hermano que lo tenía, porque yo lo he tenido que escuchar. Que no se ponga mano la que hace la otra iglesia, porque saben que hacía la iglesia de la senda antigua, ninguno en la iglesia tenía necesidad, porque se amaban tanto, iglesia, estaban unidos por el Espíritu Santo, que no tenían necesidad de saber qué será que tiene o no quiere comer. El mismo Espíritu Santo decía que es. Ellos compartían todo y tenían todas las cosas en común. Pero dime cómo una iglesia va a tener todo en común si unos vienen de una condición, otros en otros, pero si venimos todos con la necesidad de mantenernos en él, que sea el Espíritu Santo el que nos sostenga, eso se está bien. Pero todos vienen por lo suyo propio. Cada uno ora por lo suyo propio, cada uno ayuna por lo suyo propio. Eso está escrito, iglesia. Aquel fariseo que oraba, que se confiaba en sí mismo, oraba para sí mismo. Y horas y horas y horas. Lean Mateo capítulo 23, les llama hipócritas. ¿A quiénes? A nosotros. Y por eso está saliendo la levadura de todos, de los que predican y de los que reciben. Bendito sea el Señor. Esa es la verdad que tiene que ser predicada. Toda hipocresía que haya en nosotros. Esto duele y duele en la misma denominación. Pero está la verdad, iglesia. En la verdad, iglesia. La misericordia. Miqueas 6:8.
¿Cuántos podemos alabar al Señor? Bendito y alabado sea, Señor. Yo amo tu verdad, la verdad liberta, Señor. Nos liberta de la religión, de la hipocresía, del enemigo, del engaño, Señor. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Y el que es verdad, la palabra de Dios va a querer oír. Bendito sea, Señor. Miqueas 6. Mira lo que dice desde el 6:6. ¿Qué es lo que pide Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Vean, no hay nada que usted y yo podamos hacer para agradar a Jehová. Mira lo que él pide de nosotros. ¡Hombre! ¿A quién está hablando el Señor? A mí. A mí. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar y misericordia. ¿Qué pide? Justicia, amar y misericordia. Justicia, amar y misericordia. Antes no teníamos misericordia, Él nos está enseñando a tener misericordia. A eso venimos, iglesia. ¿Qué creen? Que nos den una medalla y que digan tú eres el número uno, no en el reino, no es así. En el reino tuyo tenemos que hacernos pequeños porque el grande es Él. Aquí no vienen a dar aplausos al hombre, ni el hombre a recibir aplausos. Venimos a glorificarlo a Él porque Él sigue siendo Dios. Amén. Esto es lo que pide el Señor. Justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Vamos a ir a Santiago capítulo 2. ¿Cuánto estamos siendo edificados? Hemos aprendido que la voz de Dios, la exhortación es para edificarnos y salir llenos de la verdad de Cristo Jesús. Este es Cristo, iglesia. Esto es con lo que Cristo chocó con Cristo. Él lo chocaron con Cristo, con la hipocresía y la falsedad y la religión. Santiago, capítulo 2. Verso 14. Hermanos míos, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No nuestras obras, escucha lo que el Espíritu nos dice. ¿Podrá la fe salvarle? Ay, pero la palabra de Dios dice que la fe nos va a salvar. ¿Pero cuál fe? ¿La tuya o la fe del Hijo de Dios? Son dos cosas diferentes. Todos teníamos una fe. La fe de nosotros no estaba basada en Cristo. La fe de nosotros es creer que una medallita te iba a ayudar, creer que una estampita te iba a ayudar, creer que una oración en un santo te iba a ayudar, creer que hay otro intercesor fuera de Jesucristo, si hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Creer en el brujo, en el agorero, en las cositas que te enseñaron los abuelitos, porque nosotros venimos con ciertas cosas también y que el Señor ha ido quitando. No, iglesia. La fe que salva la fe del Hijo de Dios, y todo el que ha creído en el Hijo de Dios, las obras de Dios empiezan a manifestarse en la vida de aquellos que han creído. Entonces, porque las obras de los hombres están creer que tú y yo, que somos buenos y que nos vamos a salvar, es estar bajo la ley, porque no hay nadie que se salve por obras. Pero la fe que es en el Hijo de Dios viene acompañado de obras. Justicia, amor y misericordia, iglesia. Escucha. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, mire en paz, hermana, voy a orar por usted hoy. Váyase en paz, hermanita, pues cuando hay, cuando no hay, pero que Dios la bendiga. Y la pobre hermana ni para una libra de arroz, y ve a las otras hermanas comiendo bien bueno en San del Oeste, hermana. Y dice que este hermano o hermana ha visto la necesidad. Escucha que esto no es broma, porque esta es parte de las obras que Dios hace en nosotros.
porque nuestras obras eran malas y Él no está. Y son malas, porque lo primero que Cristo hace en una vida es que amemos las almas y tengamos misericordia, iglesia. Escucha. Es tanto el Señor que antes dábamos. Escucha, una vez el Señor nos exhortó. No estoy presumiendo, pero tengo que dar este ejemplo. Mi familia sabe que si alguien pide algo y aún sin pedirle se le da jugo o lo que sea algún habitante de la calle. Pero estábamos acostumbrados a dar la lenteja del otro día que no nos comemos y se van a vinagrar y se van a perder. ¿A quién se la doy? Y estábamos acostumbrados a dar el pan viejo, ¿cierto? Y estábamos acostumbrados a dar el café de la mañana, el de la tarde no, porque voy a este café para no botarlo. Esa es nuestra misericordia. Y un día el Señor me dijo que le fritara una presa como la de mi esposo y la de mi hijo, y que era él el que iba a comer. Y tiene que ser igual el plato como los que le están sirviendo a ellos. Espérenme que viene algo bueno. Y el Señor, ¿sabe qué está diciendo? El Señor no quiere que demos de lo cojo o de lo que se va a dañar. Que tengamos misericordia, porque Él no solo me da a nosotros. Si le vas a dar un vaso de agua, no le des un vaso de agua que está estancado ahí. El Señor no se está hablando otra vez. ¿Por qué dar unos zapatos rotos? ¿Por qué dar una blusa rota? Tenemos que dar, pero mejor. El Señor dice que Él ve la misericordia y el amor cuando tú das lo que tanto te gusta, porque te desprendiste como Él soltó a su Hijo por nosotros. Eso nos lo enseñó a nosotros aquí en el discipulado. Y hoy lo tienen que recordar, benditos sea el Señor, porque somos oidores olvidadizos. El Señor dice, yo sé cuando hay un dador alegre, cuando da, esto me gusta mucho, dale. Yo amo esta Biblia que tiene ella, porque ahí me enseñó el A, E, I, O. El Señor me bendijo con una Biblia que alguien me dio, los bendigo. Más grande, más bonita, pero ahí en esta Biblia me enseñó A, E, I, y la amaba. Y yo, gracias, yo era como el libro de Kinder, así como que usted me dijo, dásela a tal persona. Yo no, eso tiene que tener una confirmación. Dásela, tú ya tienes una. Dásela. Y me tocó dársela. O sea, es desprenderte de lo que uno ama. Porque tú puedes decir, yo le puedo comprar una nueva, pero es que si Dios está viendo que es lo que te dice. Eso es desprenderse. Lo que amas. Porque Él se desprendió de su Hijo para darlo a Él por nosotros. Escucha, iglesia, no es lo mismo dar lo que nos sobra. No es lo mismo dar lo que lo dañado, lo cojo. Cuando tú das lo que amas, o sea, está el mismo sentir de Dios en ti, porque tú estás amando a la otra persona. Amén. Dar sin condición. ¿A cuánto le dieron una vez poniéndoles condiciones? ¿Cierto que sí? Le doy. ¿Cierto? Pero el Señor nos dice en esta noche sin condiciones, usted simplemente dé. Suelte. Suelte. Y si alguno de vosotros le dice ir en paz, calentados y saciados, ¿por qué? Si no le dio nada. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha, iglesia? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. ¿Estamos entendiendo el mensaje de esta noche? Poderosa iglesia nos está enseñando a dar como el Dios. Porque cuando hablamos de dar solamente es dar en todo. Lucas 6:36. Mire, aquí hay gente que ha sabido que hay hermanos en necesidad. Y hay hermanos que tal vez tú les das y me agradeces. No agradeces. Pero el Señor dice que nosotros no damos para que nos agradezcan. El Señor dice que lo que se hace en secreto no va a echar en público. O sea, no esperes, pues no hay uno que Dios les ayudó y agradece. No esperes que te agradezca, porque el Señor dice que ahí es donde se revela el amor. Cuando tú le das al que no te va a corresponder, al que no te va a agradecer, porque esa es la justicia de Dios y Dios tiene en cuenta a las dos partes.
No esperes dar y que te agradezca. No esperes darle a alguien y esperes que cuando tengas necesidad te lo devuelva. No lo des así, porque la palabra de Dios dice que no es así. Lucas 6, 36. ¿Quién vive? Cristo. Ay, pues está enseñando a ser la verdadera iglesia de Cristo. Dice, Lucas 6, 36, dice la bendita palabra. Sed pues misericordiosos. ¿Por qué? Como también vuestro Padre es misericordioso. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos en Juan capítulo 8: si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. ¿Qué obras hizo Dios? Hubo misericordia. Pues el que ha recibido misericordia debe y tiene que dar misericordia. No por obligación, no por imposición, sino porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, pone el que debe hacer. O sea que es una evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios, teniendo misericordia como Él ha tenido misericordia. Quiero que vayamos por último a Mateo 14. ¿Están aburridos? No. Mateo 14. La indiferencia es lo contrario al amor, iglesia. La iglesia es indiferente con los mismos hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser misericordiosos, sobre todo con la familia de la fe. Amén. Y somos egoístas. Hacemos acepción de personas. Y el Señor nos tiene que hablar en esta noche. Porque si tuviéramos el mismo sentir, pasaría lo mismo que en la cena antigua. Ninguno tenía necesidad de nada. Porque todos velaban, sobrellevaban, se ayudaban a llevar las cargas. Somos indiferentes. Pero queremos que el Señor esté atento con todas nuestras súplicas. Y el Señor dice: pide mi amor, misericordia y justicia. Finalizando dice Mateo 14, 13. La alimentación a los 5,000. Entonces aquí no tenemos misericordia. Dígame, ¿cómo vamos a llegar al Evangelio sin misericordia? Si lo que tenemos que ver son las almas. Si no, por eso muchos han querido obtener ganancias de lo que el Señor dio por misericordia. Después de todo esto que el Señor nos dice, Él dice que nosotros tenemos un precioso ministerio, que es el ministerio de Jesucristo, de la piedad, y el ministerio de la reconciliación. Cuando tú sabes que es amor y misericordia, si el Señor te pone y te envía a darle el evangelio al enemigo, que no nos pase como en la senda antigua, cuando Saulo empezó la conversión de Saulo, los cristianos le tenían miedo y se alejaban de él. Cuando tú entiendes eso por medio de las Escrituras, tú entiendes que el Señor quiere misericordia de quien quiere tener misericordia. Y que si Él te manda a predicarle a tu enemigo, tienes que hacerlo por misericordia, porque nosotros éramos también enemigos de Dios. Amamos al mundo, amigos del mundo y enemigos de Dios. Entonces cuando Saulo llegaba les daba temor y se escondían. El Señor dice: no, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Yo hago que los Saulos sean Pablos, aquellos que los persiguen, aquellos tal vez que algún día se burlaron cuando vieron y te dijeron aleluya. Hay gente que se burla de uno porque prefieren ver cautivo, esclavo, en el licor, en las discotecas, sin dormir. Prefieren verte así que verte con paz y verte en el amor de Cristo y ayudando a otras personas. Esto no lo pueden entender muchos, pero no importa. El amor de Dios, el evangelio es incomprensible. Es locura para los que se pierden. ¿Cómo es posible? Yo he visto gente que me escudriña de mi pasado, como que será verdad, tiene que ser una gemela. Pues no, es la misma pecadora, soy yo, que el Señor me perdonó, me lavó mi limpio, soy yo la que era vanidosa, soy yo. Ahora yo doy una vanagloria de la vida, vivo por Él y para Él. Eso es lo que yo les puedo decir, sí soy yo. Es la que usaba los vestidos cortos y ahora usa, sí soy yo. Es las obras de Dios en mí. Y es bueno que lo vean, que reconozcan el antiguo y el nuevo hombre. Es importante que lo vean. Es importante, ese es el testimonio. Y muchos quieren esconder las obras de Dios. No, las obras de Dios son para que se vean, para los incrédulos. Entonces el Señor nos da este precioso evangelio de salvación, que es lleno de amor y misericordia.
misericordia, si no tenemos misericordia con los que conocemos, menos con los que no conocemos, iglesia? Menos. ¿Usted sabe cuánto tiempo a veces se le tiene que dedicar a un alma, a una? ¿Cuántas trasnochadas para poder dar el evangelio? No sabes, iglesia, porque tú vienes, recibes y te acuestas a dormir. A las almas hay que amarlas. Cuando yo inicié el ministerio me decía el Señor, yo les decía, escríbame, porque yo sé que cuando una persona decide seguir a Cristo se levantan las tinieblas. Y yo les decía, escríbame SOS, y yo ya sé que me pongo a orar por ustedes. ¿Y cuántas noches SOS? Todos los que llegaban SOS, Clara, ¿por qué? Porque están en su batalla. Entonces yo llegaba, me mostraba, me arrodillaba, pero no estoy dándome méritos, porque eso es como, pero tengo que decir, es que es misericordia. Hasta un tiempo permite el Señor, luego los esfuerza para que sean valientes. Pero hay que amar, porque empiezan como niños que no saben para dónde ir, y tú ya caminaste por ahí. Llévalos a Cristo, Él les va a tomar de la mano y les va a enseñar a caminar. No los dejes a la deriva, no seamos como este evangelio que llamo. Repita conmigo, Señor Jesús, te abra, amén. Siguiente, un alma salva. Mentiras. Confesaron con la boca, pero no creyeron por el corazón. ¿Por qué, iglesia? Esto como cuando el Señor dio este mensaje aquí, muchos se fueron y terminaron odiándome. La oración de fe no salva, lo que salva es creer en el Hijo de Dios. Porque muchos han repetido la oración de fe en su vida, siguen en la misma condición. Confesaron con la boca, pero Romanos 9 dice que hay que creer con el corazón. Y dice, ¿cómo creerán si nadie les predica de Cristo? Amén. Eso es una mentira, un evangelio perezoso. Se no lee el evangelio de Cristo. Personas se fueron de aquí cuando se les dio este mensaje. ¿Cómo vas a ir a evangelizar y llevar el evangelio del que no conoces? Estás repitiendo, llevando un boletín que te dieron para leerlo y hacer una oración. Por eso Él te manda a ser discípulos y conocer al dueño de la mesa. Para poder hablar del que conocemos, del que hemos oído y visto. Y que las obras se vean. Te falta ser discípulo porque muchos quieren ir. Y porque le dicen, vayan a qué iglesia. ¿A qué de quién le vas a hablar? Porque si predicas otro evangelio, otro mensaje, seas anatema, dice, por eso hay que conocerlo. Permanezcan ahí si quieren ser verdaderamente mis discípulos. Conocerán a mí y serán libres y podrán ir a los cautivos. No digo que el Señor no use a personas, Él ha usado a mi esposo, pero quieren ir como el apóstol, el enviado de los enviados, sin que el dueño de la miel los envíe, sino los hombres. Esto duele a la religión, porque fue lo primero. Nosotras nos íbamos y fotocopiábamos tratados y caminábamos así porque llevábamos maletines, ¿verdad? ¿Cierto? Y yo quise así, repita, hermano, y lloraba y yo un alma, y repita. Y era como un orgullo, como si estuviéramos, esa es la primera. Pero hay una postrera donde dice, almas salvas por medio de Jesucristo, no por medio de esas obras, sino por medio de Jesucristo. ¿Cuántos permanecieron? Ninguno. Le damos la dirección del teléfono y me llaman y algo. Solamente me llamaron 2 veces, una de las 2 veces para que les diera un mercado. Digo, y ojalá no sea mercado sino plata, porque tengo que enviar. Y pues yo muy mandado. ¿Por qué? Porque quieren que el Señor solucione la añadidura. Pero la solución para el alma enferma y el corazón fragmentado es Cristo. Amén. Y esto lo vengo a entender, esa primera fue necesario, pero la verdad también es necesaria para que seamos libres por medio de Jesucristo y entendamos que esas son nuestras obras, pero que hay unas obras que son hechas en nosotros por Dios, por medio del Espíritu Santo, donde sirven dos almas, salvas, iglesia, porque eso es lo que estamos viendo. Y Él tuvo misericordia, viendo Jesús se apartó de allí en una barca, en un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, ¿a quién? A Jesús, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, ¿y tuvo qué? Compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Lo hizo sí o no? Porque el Señor lo hace. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Despídelos, Señor. Ya. Despídelos, Señor.
La hora está avanzada, Señor, y Él dice que el hombre tuvo compasión. ¿Por qué? Porque la misericordia y la compasión de Dios no es tanto para sanarnos. Él vio una multitud de almas. Eso fue lo que vio. ¿Por qué? Porque Él los sanó, pero les faltaba comer el pan. Y mire lo que pasa aquí. Tú puedes venir como lo que dijo en estos días. Viene gente nueva y ciertamente son libertados. La presencia del Espíritu. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero el Señor quiere que seamos verdaderamente libres, que es por medio de la palabra. Eso está escrito. Entonces viene la gente y se le hace la liberación y se va sin pan. Ay, es que bueno orar por tal persona, pero ¿por qué no en el culto? No, es que tiene que ser después del culto. Y éramos así, ¿sí o no? Vengan, reciban el pan, porque tiene misericordia de nosotros. El pan, ¿cuántos sabemos que la palabra sí nos está libertando? Sí nos está libertando. Y verdaderamente libres, porque es el mismo Cristo que nos hace. Entonces Él dice que Él tuvo compasión. Y los discípulos, como nosotros éramos, sin compasión. Despídelo, Señor. Así como dice Santiago, ven la necesidad y despídelo, Señor. Ven paz, pueblo. Aquí se está viendo lo de Santiago 2. Dice, cuando anochecía se acercaron a Jesús los discípulos, ni siquiera los que no conocían, los discípulos del Señor nos habla, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denles de comer. Denle vosotros, denle de comer. Denle vosotros de comer. Denle pan. No es lo mismo dar un mercado. No es lo mismo ir a darle algo, una necesidad. Y ya. Pero darle la necesidad y el pan, eso viene de Dios. Ver que una persona está oprimida por las tinieblas. Ver que una persona está oprimida en la salud, oprimida y que haya la liberación por el Espíritu para la gloria de Dios. Y que se vayan con el pan, eso ya es otra cosa. Porque nos enfocamos tanto en el don y se había desenfocado de la verdadera libertad que se da. Y la palabra había pasado a ser poco importante para el pueblo y también para los sacerdotes. Porque si se mueve el don, ay, la gente está contenta. Bendito sea el Señor que tiene que hablar la verdad. Pero cuando el pan llega, este pan es refrigerio para el alma. Este pan es la lumbrera que necesitamos, la esperanza que nos llevamos viva porque Cristo está vivo. Este pan, iglesia, es el que nos ciñe de poder y de fuerza, el que nos da esperanza. Pero muchos están buscando y vienen a las iglesias y a las congregaciones buscando una señal, porque las señales son para los incrédulos. Pero todo aquel que está buscando en este tiempo va a poner hambre y sed, y el que es de Dios va a venir a oír palabra, porque me gozo porque están viniendo más, porque saben que lo que hay es palabra de vida eterna. Palabra, y que cuando el Señor quiere obrar hasta el secreto lo ha hecho. Nadie más lo ve. Porque la gloria tiene que ser para Él, no para los hombres. Lo ha hecho en público y lo ha hecho en secreto, pero siempre la gloria tiene que ser para Él. Y entonces dice el Señor, denles vosotros, darles de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y la verdad, muchos creen que el pan de Dios no tiene poder. Sí tiene poder, porque lo ven pequeñito. Eran 5,000 sin contar mujeres y niños, iglesia. 5,000. Ellos veían poco, como con la palabra ellos se van a saciar. Pues sí, iglesia. Porque yo sé que esta palabra no es para ti, es para todos los que estamos aquí. Con la necesidad que cada uno tiene. El pan de vida eterna. Pero el que está corto de vista, el que no entiende el poder de la palabra, dice no es suficiente. Porque íbamos a darle de comer a todos cuando íbamos a evangelizar. ¿Cuál pan? ¿Cuál pan? Llevábamos el tratado y la oración de fe. Y en la dirección de la congregación. Oye, pero cuando el Señor ha llevado pan de vida eterna, hemos visto la gloria de Dios. Aquí fuera de mí. Y entonces dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráigamelos acá porque todo en la mano del Señor
¿Qué le digo? Tráemelos acá. Señor no solamente te dice trae el pan y el pez, tráigalos. Él es el que nos da de comer. Él es el que parte el pan, Él es el que lo multiplica. Él sabe que necesitamos escuchar, iglesia, lo que queremos y lo que necesitamos. Para los que están aquí, para los que están en las redes sociales, para todos hay pan de vida. Porque Él es el que lo da. Cuando lo da el hombre lo ve pequeño y escaso, pero cuando lo da Él sabe que la palabra llega porque llega a los corazones. Porque es la boca de Dios la que está hablando en esta noche. Él sabe que le está dando pan. Pero cuando la da el hombre solamente ve estos pocos panes y peces. Porque el Señor tiene misericordia de todos los que hemos venido en esta noche. Este es el pan de vida eterna, iglesia. Todo el que come de él nunca más volverá a tener hambre. Es mejor que lo dé el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque cuando nosotros damos la palabra la vemos sin poder, la vemos escasa. Pero cuando Él nos la da para dar, ahí hay poder, iglesia. Ahí hay poder para desatar a los que están atados, para dar libertad a los cautivos, iglesia. Mira lo que dice, tráigamelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba para que descansaran. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo, y lo partió y lo dio primero a los discípulos, porque para poder dar hay que recibir. Para dar esta palabra hay que recibirla del Señor. Hay que recibirla. Y si tú quieres ir a las naciones, siéntate a comer el pan con el Señor, porque el primero lo llama uno a la mesa para hacerle entender y comprender las escrituras, iglesia. El Señor nos está hablando. Amén. Él nos está hablando. A los que predican, todos los que le están llamando es para ir a dar las buenas nuevas de salvación. Él no quiere cristianos de asiento. Él quiere que vayamos a las naciones, pero tienes que recibir el pan de Él. Él es el pan de vida eterna. Entonces dice, y comieron, dice, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y lo dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sí entendemos, iglesia? ¿Estás llevando el pan? ¿Estás comiendo el pan? ¿O lo estás dando y estás viendo simplemente qué? 5 panes y 2 peces. El Señor sabe a quién trae cada noche. Y yo me paro aquí diciendo, yo no sé quién viene, Señor, pero usted sabe lo que necesitamos escuchar. Bendito sea el Señor. Y comieron todos. ¿Cuántos? Todos. Dios nos tiene que enseñar, iglesia, que no solo comieron los 5,000 y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. O sea que no solamente es lo que sobró. Siempre va a haber pan. Siempre va a haber pan. No va a escasear el pan en este lugar. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Cada día habrá pan en este lugar. Bendito y alabado sea, Señor. Y si comieron todos y saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aquí está la representación de los 12 discípulos que tenían que llevar. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Se predica esta palabra con misericordia. La misericordia de Dios nos trajo en esta noche. Y el Señor te dice, lo que estás recibiendo por misericordia hay que darlo por misericordia. No tu misericordia, porque nosotros vamos a dar la limosna, lo que sobra, lo escaso. ¿Recuerdan en un tiempo que decían, den la limosna y la gente sacaba unas monedas? ¿Sí recuerdan? Sí. Al Señor no se le da limosnas, al Señor se le honra, al Señor se le da gloria, al Señor. Lean Malaquías capítulo 1, al Señor le estaban dando todo lo poco, pero se enfocan solamente en un verso, ¿cierto? Todo dicen, este pan es inmundo, el Malaquías lo dice, y por eso hubo consecuencias. Yo les bendigo por haber recibido el pan de vida eterna en esta noche. Le pido a Dios Todopoderoso que este pan se multiplique en sus vidas, que este pan los sacie, que coman de este pan para que tengamos vida eterna y nunca más volveremos a tener hambre. Bendigo y alabado sea el Señor. Bendigo a los que están conectados en el enlace, porque Él nos está llamando a vivir en esta palabra, no predicar lo que nos conviene y a desechar, iglesia, porque esta palabra, toda la palabra se tiene que cumplir. Bendito y alabado sea, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.